deportes, nuestra pregunta del día trascenderá de lo estrictamente deportivo. Es la siguiente: ¿podría haber un baby boom valencianista dentro de 9 meses después de la catárquica victoria del jueves ante el Basilea? Levante Televisión ha consultado a expertos en psicología deportiva y nos comentan que tal vez la remontada del jueves no sea para tanto, no sea tan impactante, pero quizá ganar la Europa League podría lograr un cambio de planificación vital del aficionado. ¿Quién sabe? Atención a lo que podría pasar entonces, porque podrían llegar las sorpresas. Esto de los éxitos deportivos tiene un efecto contagio que, bueno, pues está catalogado por parte de los psicólogos, como así nos explican. L'aficionat del València està més acostumat a 3 èxits més importants que remuntar un 3-0, que ja és important. Bueno, igual si guanyem la UEFA, pues igual sí, no sé, en principi no ho sabem. Igual d'ací 9 mesos podem veure si realment ha passat això o no. Pues en deportes, nuestra primera pregunta trasciende de lo estrictamente deportivo para adentrarnos en otro tipo de terrenos de juego. Les preguntamos si podría haber un baby boom valencianista dentro de 9 meses, después de la catárquica victoria del jueves ante el Basilea. Sí, tal cual. Levante Televisión ha consultado a expertos en psicología deportiva y nos comentan que, bueno, tal vez la remontada del jueves no sea tan impactante como para lograr cambiar la planificación vital del aficionado del Valencia, pero atención, porque también nos apuntan que si el Valencia llega a ganar la Europa League, ahí podría venir alguna sorpresa. ¿Cómo se explica desde la psicología el efecto que causan los triunfos deportivos en los aficionados? Normalment quan tu t'identifiques en un equip, quan dius jo formo part d'este grup, d'este equip, això associa moltes coses, no? I una d'elles és el sentir-se orgullós per la victòria. És a dir, jo soc del València, doncs cada que guanya el València em sento orgullós i puc demostrar-ho, puc dir-li al meu veí, al meu company de treball, el bo que soc jo perquè pertenysc a aquest equip. No? I tot això porta una sèrie d'uns components emocionals, és a dir, és un poc el que estàs comentant, no? El fet de que si el meu equip guanya i fa alguna cosa important, doncs jo me sent millor inclús, no? Si vamos un poco más allá, ¿podríamos decir que una victoria catárquica como la remontada ante el Basilea podría provocar un baby boom en Valencia dentro de 9 meses? Des del sentit comú, o inclús podríem explicar-ho, no? És a dir, tu quan te trobes més feliç, pues fas coses que te veuen aquesta felicitat, no? Si tu te trobes malament, pues no tens ganes de fer res. Si tu aconseguissis guanyar 5-0 en 3 gols de Paco Alcácer, que és de la casa, en Marc Bernat, i l'equip pareix que ressuscite, pues bueno, tu tens ganes te trobes feliç i pots compartir aquesta felicitat en gent que està al teu costat, no? Pues, segurament aquest factor de baby boom pues, tinga que veure amb això. Estem en crisi, vull dir, això igual afecta, no? Però bueno, jo no sé si este és el cas. Jo crec que l'aficionat del València està més acostumat a 3 èxits més importants que remuntar un 3-0, que ja és important. Bueno, igual si guanyem la UEFA, pues igual sí, no sé, en principi no ho sabem. Igual d'ací 9 mesos podem veure si realment ha passat això o no. Pues si se dan todas las combinaciones y el Valencia gana, estaremos atentos al censo de Ciudadanos en marzo de 2015. Y en su caso lo contaremos.